Muy buenos días, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos ustedes. En esta preciosa mañana quisiera motivarle con el fin de analizar si su vida está produciendo el fruto que Dios desea. Generalmente nosotros nos metemos en una escala a veces de pensamiento que creemos que el fruto que nosotros estamos produciendo agrada a Dios. Y en esta mañana quisiera que viéramos a la luz de las Escrituras cuándo es que Dios dice realmente que estamos produciendo fruto. ¿Cómo es el fruto que Dios espera que demos? Estas son las declaraciones que en esta mañana quisiéramos ver a la luz bíblica y poder tener la certeza de que estamos viviendo una vida fructífera, una vida que agrada a Dios, una vida que nos da en algún sentido la satisfacción espiritual de poder vivir agradando a Dios en todo tiempo y en todo momento. Quiero que cierres tus ojos para que podamos orar en esta preciosa mañana. Padre, te damos gracias por este precioso día, ese sol radiante que está sobre nuestra nación. Señor, tu luz es más brillante y produce más calor y produce que nada se pueda ocultar delante de ti. Así que venimos delante de tu presencia, ante el trono de tu gracia, para que esa luz preciosa venga sobre nuestras vidas. Que la revelación de tu palabra traiga en sí, que podamos ver claramente a la luz de tus ojos, a la luz de tu lente, Señor, y poder agradarte en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu lealtad, que aun cuando somos pecadores, nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos ves limpios y puros delante de ti por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tomando Él nuestro pecado y llevando nuestro pecado y nuestras enfermedades, y a Él lo viste como nos veías a nosotros antes, llevando todo el pecado, y tu ira cayó sobre Él, Señor, pero por su llaga fuimos nosotros sanados, por su muerte y su resurrección hemos venido a tener vida eterna. Somos aceptos en Él para contigo, Señor. Nos reconcilió Él contigo a través de la cruz, y aquí estamos confiadamente ante el trono de tu gracia, pidiéndote, Señor, que el mensaje de esta mañana pueda ser de mucha edificación para nuestras vidas y que pueda transformar nuestra forma de pensar, que sea evidente, Señor, que tengamos entendimiento, que tengamos interpretación correcta del fruto que tú esperas que nosotros llevemos, y que empecemos a vivir después de este mensaje esa vida que produce frutos al 30, al 60 o al 100 por uno, pero que produzca frutos, Señor, para tu honra y tu gloria, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 15, donde vamos a ver primeramente algunas declaraciones que tienen que ver como fundamento para que nosotros podamos llevar el fruto. Posteriormente vamos a ver cuál es la evidencia bíblica que nos demanda para que podamos vivir en ese fruto. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. La primera declaración que podemos ver a la luz de las Escrituras es la permanencia en la comunión con Dios.
esa intimidad continua, esa relación que viene producto de la oración, producto de la meditación de la palabra, esa intimidad. Ese es el primer elemento que la Biblia nos muestra, que si realmente vamos a dar fruto, tenemos que estar apegados a Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces vemos la primera declaración bíblica. Entonces podemos ver que las personas que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, de ninguna forma van a poder dar el fruto, porque no han reconocido el señorío de Jesucristo sobre sus vidas, no han reconocido que Él murió en una cruz para salvación, de manera que no son salvos. Dios no puede estar dentro de ellos, su Santo Espíritu no está dentro de ellos, por lo tanto su comunión es nula. Pero nosotros que ya le conocemos, ¿verdad? Como dice la Escritura, hemos sido ya lavados, hemos sido limpiados, le conocemos a Él y estamos llamados a tener esa intimidad. El versículo 5 nos sigue diciendo: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que no permanece en mí como yo en él, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La segunda declaración bíblica es que las palabras de Dios deben de permanecer en nosotros. En Romanos 12:2 estamos llamados a renovar nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta cuál es su voluntad. Ahí nos damos cuenta que su voluntad es agradable y perfecta para nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que empezar una trayectoria de aplicación de nuestras vidas al conocimiento de la palabra. Cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, sus palabras deben estar latentes en nuestra mente. Porque esa permanencia de la que la Biblia habla para producir fruto, estamos viendo que lleva hasta el momento dos puntos importantes o dos condiciones. La primera, como lo dice Jesucristo, separados de Él no podemos llevar fruto. La segunda es, si sus palabras no permanecen en nosotros, de igual forma no podremos llevar fruto. Así que dos elementos importantes para producir fruto. La Biblia nos compara como un árbol. La Biblia nos compara que si nosotros no estamos con raíces profundas, si nosotros no tenemos esa savia que alimenta el árbol, no va a poder producir fruto. Entonces estas dos cosas son fundamentos. La primera es la palabra, donde nos mantenemos firmes. Son como las raíces, en algún sentido, donde fortalecen el árbol y no puede caer, y es donde extraen los nutrientes para que el árbol pueda seguir creciendo y pueda producir fruto. Esa savia que produce el fruto que va dentro del árbol es exactamente lo que es la presencia de Dios en nosotros. Ese Espíritu Santo dentro de nosotros, donde esa permanencia, esa convivencia, ese estilo de oración continua hace que nosotros produzcamos ese fruto. Entonces, al tal momento estamos viendo permanecer en esa presencia y dos, permaneciendo en la palabra. Si Él está con nosotros, si nosotros estamos en comunión con Él, si sus palabras están constantes en nuestra mente y nosotros estamos meditando constantemente su palabra, hará producir en nosotros el fruto. Seguimos entonces. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí hay una llave de sabiduría. Aquí Dios está diciendo que si nosotros tenemos esta permanencia, nos da en algún sentido una llave para que nosotros podamos pedir lo que queramos y entonces se nos concederá. Más adelante voy a estar hablando porque posiblemente al ver esta declaración bíblica usted podrá decir, pues entonces
Yo corro a producir fruto porque si tengo mucho fruto, entonces yo puedo pedir lo que Dios dice que puedo pedir y lo puedo obtener. Y usted puede ser motivado por el poder obtener cosas para poder producir fruto. Pero vamos a ver más adelante cuál es la característica del verdadero fruto. Y si usted no vive conforme a esa característica que vamos a estar hablando, aunque usted haga lo mejor posible, aunque usted se desempeñe de la mejor forma en sus fuerzas, tratando de producir el fruto, que no es el fruto que Dios espera que produzcamos, usted podrá pedir y en algún sentido sentirá que no podrá recibir nada. Vamos entonces a la declaración en el versículo número 8, donde dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Repito, el versículo 8: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo le he amado a cada uno de ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Aquí estamos viendo, por así decirlo, la esencia. Jesucristo nos está dando la esencia de cómo es que vamos a manifestar ese fruto. Y la evidencia de ese fruto comienza con el amor. Sin el amor, nada somos. Hemos dicho en otras enseñanzas, en otras predicaciones, que Dios no tiene amor, que Dios es el amor. El amor cubre la multitud de las faltas. Por esa razón, cuando estamos en delitos y pecados, su amor, que es más grande, cubrió nuestro pecado. Y entonces envió a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros fuésemos limpiados de ese pecado. Podemos ver entonces que el amor es la esencia para poder producir los frutos. Reitero, en el versículo 10 dice: si obedecen mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho esto para que tengan mi alegría y su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus enemigos. Hasta este momento, entonces, vemos tres elementos o características importantes. Número 1, permanecer en la continua presencia de Dios en oración e intimidad. Número 2, permanecer en la palabra, renovando nuestra mente el conocimiento de su palabra y estar pensando su palabra. Y número 3, el amor. En Romanos 5:5 la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que en el nuevo nacimiento tenemos el amor de Dios y tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Para producir fruto, la esencia fundamental está en estos tres elementos: permanencia en Dios, permanencia en su palabra, permanencia en su amor. Todo lo que tenemos que hacer debe estar fundamentado en el amor. Nada puede estar hecho fuera del amor. Así que muchas veces nosotros medimos lo fructíferos que podemos ser de repente teniendo algún tipo de sacrificio para la obra. Quizás usted es una persona que madruga y va al templo y toma la escoba, el trapeador, pero sus motivaciones y sus intenciones de repente no son hacer eso por amor a Dios. Quizás usted quiere quedar bien consigo mismo, quizás usted quiere quedar bien con el pastor, quizás usted quiere quedar bien con el liderazgo, para que aplaudan sus acciones y puedan decir: wow, esta hermana sí verdaderamente produce fruto.
porque vemos que todos los días ella viene al templo, barre, limpia, y entonces nadie como ella. Pero déjenme decirle que si no lo hace para el Rey de Reyes, que si no lo hace por amor a sus hermanos para que puedan estar en un lugar agradable y limpio, si no lo hace en el verdadero amor, verdaderamente este es un fruto que a la vista de la luz bíblica y a la vista de los ojos de Dios, no es un fruto que Dios espera. Porque hay otros intereses aquí. No hay esta permanencia de amor. Dios no mandó a su Hijo para que a la cruz, para que nosotros fuésemos salvos, y entonces tuviéramos que aplaudirle a Él por toda la vida, para darle alabanza y adoración. Dios lo hizo porque es el amor. Dios lo hizo, y por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que el que crea en Él no se pierda, más tenga la vida eterna. El amor es fundamental. Y estamos hablando de un amor hasta que duela. No un amor pasajero, un amor que es sacrificado, un amor que muchas veces va a tener que ver con crucificar nuestra carne y morir a nosotros mismos, con el fin de desarrollar este amor y vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. Para ver este tipo de amor que duele, quiero que vayamos al libro de Filemón. Esta es una carta que el apóstol Pablo escribió para Filemón. Filemón era una persona muy pudiente, económicamente hablando. Los historiadores dicen que pudo haber sido un hacendado, porque tenía incluso esclavos a su servicio. Compraba esclavos y era el dueño, era propietario de esas personas, y esas personas le servían enormemente en sus tareas internas en su casa o en la propiedad, en los cultivos, en la hacienda. Resulta que uno de sus esclavos decidió en un momento fugarse. Este esclavo incluso aparentemente parece que robó algunas cosas de su amo y decidió irse. Y en el contexto histórico vemos que eso era penalizado. Los romanos penalizaban si un esclavo se fugaba o robaba con la pena de muerte. Esto es impresionante que podamos tener conocimiento de esto. Porque si hemos de hablar de un amor que verdaderamente duele, vamos a tener que morir a nuestros egoísmos, vamos a tener que morir a nuestras cóleras, a nuestros enfados. El amor tiene que gobernar en nuestra vida más allá de cualquier otra cosa. Y estamos viendo entonces en algún sentido que el apóstol Pablo le escribe una carta a Filemón. Filemón, aparte de ser un hacendado, pues conoció el Evangelio a través del apóstol Pablo, vino a los pies de Cristo y incluso puso su casa al servicio de Dios y de la obra. Y la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Pero resulta entonces que sucede que el siervo Onésimo, que era el criado o el esclavo de Filemón, se fuga. Parece que roba unas pertenencias y se va. De repente es encarcelado y conoce a Pablo. A través del apóstol Pablo, también Onésimo conoce a Jesucristo, lo discipula, y parece que hay una especie de conversación entre Onésimo y Pablo con respecto a su vida y con respecto a que era esclavo de Filemón, y él conocía a Filemón, y entonces Pablo, como era la persona que estaba haciendo discípulos constantemente, le sugiere a Filemón en esta carta que perdone a su esclavo Onésimo, y lo envía de regreso. Y Onésimo, con todos los temores, porque sabía que era penalizado en algún sentido lo que había hecho, fugarse y aún robar, y entonces estaba en toda la ley humana
Filemón de poder quitarle la vida a su esclavo Onésimo. Pero es ahí donde el apóstol Pablo viene y envía la carta. Y es una carta que tiene que ver con sufrir y sufrir hasta lo máximo. Porque ahora le pide en la carta que perdone a Onésimo, que ya no lo vea como su esclavo, que lo vea como su hermano en Cristo Jesús, un hermano más de la iglesia y no como esclavo. Y desconocemos en algún sentido las condiciones en que se encontraba Filemón, viendo a Onésimo y leyendo la carta que el apóstol Pablo le envía. Veamos esta carta. Dice: Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el hermano de Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apía, a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios al recordarte en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y tu fidelidad hacia el Señor Jesús y hacia todos los creyentes. Hacemos una pausa aquí para poder ver que una de las declaraciones que Pablo hace es que ha escuchado que Filemón vive el amor, que es una persona que tiene buenos recursos, que tiene su casa a disposición para que la iglesia se reúna ahí. Las experiencias que tienen los hermanos con Filemón aparentemente son experiencias de un buen hermano, de un hermano que camina en el amor. Desconocemos las razones bíblicas en el contexto histórico de qué pasó con Onésimo y por qué se fugó. Pero sí, en algún sentido, Pablo recalca que Filemón es una persona que se mueve en el amor. Versículo 6. Pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos. Hermano, le dice, tu amor me ha alegrado y animado mucho, porque has reconfortado el corazón de los santos. Por eso, aunque en Cristo tengo la franqueza suficiente para ordenarte lo que debes hacer, prefiero rogártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Cristo Jesús, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser mío mientras yo estaba preso. Esta es la segunda vez que nosotros podemos ver que Pablo le llama hijo a uno de sus discípulos. Lo hizo con Timoteo y ahora lo vemos con Onésimo, alguien que conoció el Evangelio por el apóstol Pablo, alguien que fue discipulado por Pablo. Pablo quería que fuera compañero de él para la milicia, para poder seguir predicando el Evangelio y así expandiendo la obra, pero él sabía que tenía que regresar a casa de Filemón. Y entonces aquí es donde le dice en el versículo 10, te suplico por mi hijo Onésimo, quien llegó a ser hijo mío mientras yo estaba preso. En otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación, sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como a esclavo, sino como al mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. De modo que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra. Te lo pagaré, por no decirte que tú mismo me debes lo que eres. Sí, hermano, que reciba yo de ti algún beneficio en el Señor, reconforta mi corazón en Cristo.
Te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que te pido. Además de eso, prepárame alojamiento, porque espero que que Dios les conceda el tenerme otra vez con ustedes en respuesta a sus oraciones. Y termina la carta diciendo: te manda saludos Epafras, mi compañero de cárcel en Cristo Jesús, y también Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Hablando de ese amor que duele, vemos en este escenario una de las esencias más grandes de el fruto de la permanencia en Dios, de la permanencia en la palabra y de la permanencia del amor. Es evidente en algún sentido que es algo que duele. Las condiciones posiblemente en las que se encontraba Filemón al recibir esta carta no eran muy agradables, aún sabiendo que Onésimo era su esclavo, tenía la pena de muerte por haber escapado robando y ahora es alguien más como colaborador del Evangelio, un hermano más de él, alguien que Cristo murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario por él también y lo limpió y lo lavó, y ahora viene a ser hermano de Filemón. Y Pablo le dice en algún sentido que tiene que perdonarlo, que tiene que amarlo, que ya no tiene que verlo como esclavo, que tiene que verlo como hermano en Cristo y colaborador de la obra. Esto es producir fruto. Cualquiera podría decir en algún sentido que la fe debe ser probada. Nuestra fe constantemente es probada. Y los frutos van a ser determinados por estas tres características que acabamos de ver en el libro de Juan capítulo 15. Permanencia, intimidad con Dios, permanencia en la palabra y permanencia en el amor. Fuera de estas tres cosas, estoy en algún sentido claro que no vamos a producir el fruto que Dios espera. El fruto que Dios espera verdaderamente está basado en su amor, que cubre la multitud de las faltas. Repito una vez más, Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza y que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un amor que tiene que ser expuesto al dolor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, dice Juan 3:16, para que muriera en una cruz, pero cuando expiró Jesús y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, los cielos se oscurecieron y hubieron una lluvia como una tormenta de relámpagos, un rayo cayó en el velo del templo y lo partió en dos, y eso solo muestra el dolor del Padre al ver a su Hijo en obediencia y en amor muriendo en una cruz, separándose de él por 3 días y por 3 noches, yendo al corazón de la tierra, yendo al infierno, siendo atormentado exclusivamente por las fuerzas espirituales de maldad, tratando de retenerlo. Pero hasta el 3er día dice la Escritura que Dios con su diestra lo levantó de entre los muertos. Un amor que llega, hermanos, hasta el dolor. Para concluir entonces el mensaje de esta mañana, quiero que me acompañe al libro de Corintios, o la carta de los Corintios, capítulo 13. Y podamos en algún sentido entonces descartar cualquier pensamiento humano que nos diga que estamos produciendo fruto cuando no es la motivación correcta. Cuando no estamos enmarcados en estos 3 principios de permanecer en Dios, de permanecer en su palabra y de permanecer en su amor. Fuera de su amor, nada somos, declara la Escritura. Veamos 1 Corintios capítulo 13, dice: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor,
no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Oh, wow. ¿Está viendo usted, hermano? Se podría evaluar en algún sentido todas las obras que nosotros hemos hecho que creemos que son fructíferas y las hemos hecho con la motivación incorrecta. No lo hemos hecho en amor, lo hemos hecho para vanagloriarnos. Y la Escritura sigue diciendo en el versículo 4, el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y sigue hablando que al final las lenguas, los dones van a cesar, pero el amor nunca dejará de ser. Me gustaría en estos momentos que usted y yo nos pusiésemos a prueba a la luz de esta palabra y nos expongamos a ella hasta llegar al dolor. ¿Qué tal si usted es una persona que se levanta también muy temprano para interceder? Pero usted se jacta con sus hermanos de que se levanta de madrugada, de que estuvo en ayuno, intercediendo por aquí, intercediendo por allá, intercesiones por toda la nación. Y luego, conscientemente a la luz de esta palabra, usted se da cuenta que no puede perdonarle la ofensa de un hermano, ni la mala mirada de un hermano. ¿Cómo nos califica esto delante de la presencia de Dios? Dice que podemos dar nuestro cuerpo para ser quemado, pero si no lo hacemos en amor, nada ganamos con eso. Que de usted, ministro de alabanza, líder de alabanza, que se levanta, toma su baño, se cambia, se peina, se perfuma, pero su motivación es ir a lucir sus prendas, ir a orgullosamente a demostrar cómo toca ese instrumento o qué linda voz tiene, en vez de tener una condición de hacerlo por amor a aquel que le amó primero. Porque nosotros debemos de tener en mente y en consideración esto: Dios nos amó primero. Nuestra respuesta, nuestro amor debe ser una respuesta a su amor. Si nuestras motivaciones no son claras, y nosotros pensamos que estamos produciendo fruto, y la gente viene y nos da una palmadita, qué lindo canta, gracias hermana, porque usted es una de las intercesoras más grandes en esta iglesia. Pero usted es hueca, usted es hueco, es falso, porque carece de amor. A la luz de esta escritura, hermano, yo quiero preguntarle, ¿duele esto que estoy diciendo? Porque debe de doler, porque el amor de Dios debe ser puesto a prueba hasta el dolor, como lo acabamos de ver en la carta que le envió Pablo a Filemón. Hasta el dolor en sus entrañas. Porque el amor es paciente, es bondadoso. No es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Frutos. En esta mañana no es desanimarte, no es mi propósito desanimarte, el que la luz bíblica nos vea que si realmente nuestra conducta es una conducta que ante los ojos de Dios está produciendo fruto. Mi propósito realmente es que produzcamos fruto. Porque Dios se goza cuando producimos fruto, y cuando producimos mucho fruto, aún es mayor, y nos da una llave donde dice que si producimos fruto podemos pedir lo que queramos.
y Dios nos lo dará. Yo no quisiera que tu motivación para poder vivir dando fruto sea el querer que Dios pueda darte todo lo que tú esperas. Porque aún eso, si lo haces con la intención incorrecta, no es un verdadero fruto. Aquí es tener conocimiento de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, de que Dios quiere que produzcamos fruto, de cómo son las bases que Él pone para que nosotros produzcamos fruto y luego vivir conforme a esos 3 lineamientos. Permanencia en la presencia de Dios, permanencia en sus palabras en nosotros, Dios en nosotros, y el amor de Dios en nosotros, y nosotros mostrando el amor de Dios con todos. Pudiéramos seguir más adelante, comparando circunstancias y situaciones de nuestra vida hasta experimentar el dolor a lo más profundo. Pero esta es una tarea que debe ser tuya, a la luz de la presencia del Dios Todopoderoso, a la luz de escudriñar más las Sagradas Escrituras y permitiendo que el amor de Dios gobierne sobre tu vida. El apóstol Pablo, para concluir, ejerce la autoridad como apóstol para poder decirle a Filemón que en algún sentido debe perdonar a Onésimo su falta y no verlo más como esclavo, sino como hermano, como colaborador de la obra del Señor. En esta mañana yo voy a poner la autoridad máxima, la autoridad más grande sobre tu vida para confrontar ese dolor hasta que duela para manifestar ese amor, y es Cristo mismo. Es decirte, Cristo murió por ti. Cristo tomó forma de hombre en una cruz. Cristo decidió separarse del Padre y dejar que los pecados de la humanidad vinieran sobre ti. Y en esa cruz derramó hasta la última gota de su sangre para lavar tus pecados, para perdonarte en obediencia. Dios lo envió y le dolió mucho ese acontecimiento, pero lo hizo por amor. Esa autoridad máxima de Dios sobre tu vida debe en algún sentido ser la motivación más grande para que tú puedas vivir en ese amor, para que puedas perdonar las personas que te han ofendido, para que puedas vivir conforme a lo que 1 Corintios 3 dice. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no es orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y el amor jamás se extingue. De manera que podríamos concluir que nosotros vamos a mostrar el amor de Dios de la forma en que cómo miremos a nuestro prójimo. Es muy evidente que de la forma en cómo miremos al prójimo y cómo nos conduzcamos con el prójimo, esa es una forma de ver exactamente hasta dónde nosotros hemos sido sumergidos en el amor de Cristo. Hasta dónde comprendemos el amor de Dios que envió a su Hijo en una cruz. Si tú no conoces la magnitud ni has experimentado la magnitud de ese amor, necesitas centralizar tu vida en el Evangelio. Ver una vez más lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, que lo hizo en obediencia y por amor. Porque al entender este amor, porque al que más ama, más se le perdona, declaran las Escrituras. Y es aquí donde nosotros estamos llamados. Esto no es una elección, hermano. Estamos llamados a producir fruto. Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y lleven fruto. Hermano, tú no escogiste a Dios. Hermana, tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti. Y entonces estamos llamados a renovar nuestra mente para ser discípulos de Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros y que podamos vivir esas palabras
esa convivencia con Él va a producir en nosotros ese poder, ese dunamis para que nuestra carnalidad vaya menguando. Y ese amor que cubre la multitud de la falta, ese amor que cubrió tu falta, que cubrió mi falta, que sigue cubriendo mi falta, que sigue cubriendo tu falta, es en el amor que debemos de vivir para cubrir la falta de los demás. Sean inconversos, sean conversos, metiendo todos en la categoría de prójimo, y entonces evidenciar que somos discípulos de Cristo. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos con los otros. Que en esto conozca el mundo, hermanos, que somos la iglesia de Cristo, que somos discípulos de Cristo, en que nos amamos los unos con los otros. Y a producir fruto. Y en esta vivencia de producir fruto en la condición correcta, pues entonces podemos libremente pedirle al Padre lo que necesitamos y Él nos dará lo que pidamos. Cierra sus ojos. Padre, gracias por esta bendita palabra. Gracias porque es la luz y toda oscuridad se disipa. Gracias porque es una lámpara en nuestro camino, porque el hombre busca caminos que al final son torcidos y conducen a muerte. Tienen una apariencia de caminos rectos, pero son torcidos. Y muchos de nosotros hemos caminado por esas sendas. Pero lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino. Que la revelación de tu palabra en esta mañana nos ilumine nuestra mente, nuestro interior, para poder cumplir las exigencias de tu demanda en cuanto a producir mucho fruto. No se trata de cansarnos en la obra, de desvelarnos en la obra, de hacer cosas para que los demás nos aplaudan. Se trata de vivir, en un diario vivir, en intimidad contigo, en permanencia de tu palabra y en permanencia de tu amor. Gracias por esta bendita palabra sobre nuestras vidas. Que cada uno de mis hermanos puedan, a través de esta luz de la palabra, recibir sanidad interior, si hay amargura, enojo en sus corazones. Porque el amor que tú has derramado en nuestros corazones puede gobernarnos y no es jactancioso, no es rudo, no se envanece, no es orgulloso, no es jactancioso. Nos humillamos bajo tu mano poderosa en esta preciosa mañana, para que tu amor nos gobierne, para que nosotros podamos cubrir la multitud de las faltas de nuestros hermanos, aunque nos duela, y poder evidenciar los frutos delante de tu presencia y delante de todos los hombres. Tuya es la honra, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que tenga un feliz domingo y un exitoso comienzo de semana. En el nombre de Jesús. Hasta el próximo domingo, hermano.